Buenos días. Hoy vamos a hablar de la jugada que hizo la SEC ayer y creemos o crees que nos va a dar de verdad la seguridad que necesitamos. Bienvenido a Just Invest News. Mi nombre es Mauricio Martínez. Como bien habéis escuchado, el resumen de hoy se basa básicamente en la decisión que tomó la SEC. Pero ayer pasó una cosa tremenda que nadie se esperaba, ni tanto el gran público del mundo del trading como el gran público del mundo de la inversión y también los que están por llegar, ¿no? Los que quieren emergerse dentro directamente de la inversión, del trading, de guardar su dinero en ETFs o los que nos da realmente seguridad, que era la SEC de Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta de dos cosas que pasó. Yo sé que habéis visto ya muchísima información y tal, pero si analizamos un poquito la jugada que pasó, hubo un momento que hicieron una publicación diciendo que el ETF había sido aprobado, bueno, el Bitcoin y todo lo que conlleva dentro del ecosistema había sido aprobado, pero más tarde salieron para decir, ¿sabes qué? Hemos tenido un problema de seguridad o alguna cosa de esa, pero ¿de verdad crees que nos pueden garantizar la seguridad que nosotros como inversor, bueno, en este caso no puedo decir que somos inversor a 100% porque nosotros somos un canal que presenta noticias, pero sí, desde luego somos también inversor porque investimos también dinero, porque nos gusta, ¿no? El riesgo y tal, porque es un riesgo de futuro. ¿Crees de verdad que la SEC nos puede garantizar esta seguridad? ¿O seguís creyendo que es mejor controlar su portfolio, su dinero dentro de otra comunidad, por ejemplo, poniendo en otro sitio o garantizar su seguridad, ¿no? Con ese dinero? Desde luego no recomendamos que cojas tu dinero y dejas al banco y luego ya mañana dice, oye, el banco es que ha pasado esto. Mira, te voy a ser sincero, el banco si dejas 2.000 te da 1%, 1 euro al final del año, que son cosas que personalmente nos ha pasado. Bueno, en fin, hoy vamos a analizar la noticia que pasó, tanto ayer por la mañana como por la tarde, ¿no? Ya sabéis lo que pasó, la jugada que hicieron, las velas, como podéis ver, yo cuando miro aquí me doy cuenta de que ahí hubo mucha vela que la persona que decidió promover un poquito esa jugada. Hubo una vela de reacción cuando la SEC dijo que había aprobado y luego salió más tarde diciendo con un tweet, es que tienes que saber que no hemos decidido, no hemos dicho nada, así que no garantizamos a las personas que será aprobado o no será aprobado, pero y luego hemos visto la reacción de Elon Musk y ya sabes quién es Elon Musk, ¿no? Pero ¿de verdad crees que la SEC nos pueden seguir garantizando ese futuro? No podemos dar nuestro punto de vista porque ya sabéis, pero bueno, yo desde una perspectiva más amplia, hay mucha gente que dirán que no y mucha gente que dirán que sí y mucha gente que dependerá y serán otros. Pero bueno, en fin, también hemos visto que hemos analizado el mercado y nos hemos dado cuenta que el mercado sigue siendo igual de plano. No hay movimiento tanto alcista como bajista. Se dicen, según la noticia que vi, se dicen que hubo una compra, hubo alguien que invirtió más de 1 millón, más de 1 millón de euros, y que hizo una transferencia otra vez, comprando Bitcoin y hizo una transferencia a un wallet privado de nuevo. ¿Quién será? ¿Por qué ahora? Justo antes que pasara esa noticia. Y por qué también vimos una otra noticia que dijo Coinbase, que dijo que, oye, la SEC, si de verdad habéis tenido un problema, yo me garantizo, yo os mando mi equipo de seguridad. Por cierto, tengo conocimiento de ciberseguridad, he estudiado ciberseguridad. Y Coinbase les ha pedido enviarles un equipo de ciberseguridad para poder, bueno, de agente de seguridad para poder identificar dónde viene el problema. Y a la gran sorpresa, la SEC no se ha pronunciado. ¿Eso qué quiere decir? Hay que tomarlo con pinza, ¿no? Hay que tomarlo muchísimo con pinza. Pero ¿por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué no han dicho nada?
y por qué no quieren decir nada. Pero bueno, nosotros presentamos la noticia y os dejamos ahí opinar y tenéis el chat para ir dejando los comentarios y lo que queráis. Por favor, no olvides suscribirse para apoyarnos, para que podamos ir dando más noticias todos los días y para poder desarrollar directamente el justinvestnews.com, porque es la parte donde vais a encontrar todo el resumen de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Básicamente un resumen más comprimido y que podéis leer y actuar rápidamente, coger decisión rápidamente. En fin, vemos que dijeron que sí, vemos muchas opiniones y vemos que el ETF ha sido su primer día de trading, hace 24 minutos, esta noticia acaba de salir, empezaron a hacer trading, un day trading con una cartera de 50.000 euros. Así que yo había dicho y sigo diciendo a la gente que conozco que el futuro de la criptomoneda está aquí y es ahora que hay que tomar decisiones, es ahora que hay que empezar a invertir, es ahora que hay que empezar a hacer cosas. Pero hay gente que tiene miedo, pero bueno, en fin, yo les doy la noticia todos los días, les presento la noticia y a ellos tienen que determinar si es que sí o si es que no, ¿no? En fin. Otra cosa que vamos a hacer en Justin Invest News, vamos a tener un podcast totalmente abierto al gran público sobre el mundo de la inversión. Y ahí sí que daremos nuestra opinión, qué es lo que opinamos. En el podcast podrías encontrarnos, básicamente, encontrar las opiniones. Invitaremos gente que han tenido éxito con criptomonedas. Invitamos gente que han tenido éxito sin criptomonedas. Y les preguntaremos si es mejor comprar o qué piensan ellos de eso, ¿no? Para que os vayas haciendo una idea de que hay gente que han ganado y gente que no están a favor y que está en contra también de ese proyecto de futuro, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que la máquina está lanzada y no se puede parar. También porque cuando hablamos de criptomonedas, de esas clases de noticias, hablamos también de la noticia de los NTFs, porque los NTF es muy interesante porque si el Bitcoin está ahora aprobado, eso quiere decir que la gente que están haciendo trading claro, básicamente que está comprando y vendiendo NFT, tendrán también habrá también una parte de juego ahí dentro y es interesante que la gente empieza a mirar, no solo mirar enfrente, mirar también muchas vías para decir, oye, no pasa nada. Si no he podido conseguir el trend que me lleve Bitcoin, que me lleva hacia un proyecto más amplio, pues por lo menos tengo los NTF que voy a estar un poquito atento para ver qué es lo que pasa en el mercado. Pero en Just Invest News os daremos, vamos a daros las noticias también, tanto la criptodivisa como los NFT. Eso quiere decir que aquí vais a encontrar en la página web, todavía de verdad estamos trabajando en ellos, vais a encontrar la posibilidad también de informaros sobre todos esos temas, ¿no? De manera, como vuelvo a decir, resumida, no como bien veis ahí, pero bueno, en fin. Mucha especulación hubo ayer, mucha volatilidad, según este artículo. Aquí que vemos el famoso tweet de Elon Musk. Y vimos también que la SEC aprobó, casi aprobó, tengo que ver esta noticia, Ripple. Eso quiere decir que el Ripple también puede ser futuro. Si no has tenido la oportunidad de sacar un tren ahora mismo, tienes la otra oportunidad de sacar el tren. Si el Ripple es el futuro, ¿tú qué opinas? ¿Qué esperas? ¿Qué piensas? Porque hay que mirar también cuál de todo eso. Ahora tienen la seguridad de que Bitcoin será un ETF que puedes comprar una plataforma en concreta, que dejo los links de la plataforma abajo, y si se te interesa a comprar, pues puedes hacer clic ahí y lo vas a encontrar. Puedes comprar ahí, puedes comprar en varios sitios, pero si has fallado esa subida monumental, ¿por qué no miras las demás criptomonedas que está justo debajo? Pero bueno, en fin,
Eso es Just Invest News. Gracias por vernos. Gracias por darnos su soporte. Como bien sabéis, tendremos vídeos en francés, en inglés y en español. Y todos los vídeos son originales porque je parle français aussi. I can speak English. Bon, así que vas a encontrar todos esos vídeos en varios idiomas si pretendes entender más en un idioma como otra, ¿no? En fin, muchísimas gracias y bienvenido a Just Invest News. No olvides suscribirse y likear y dejar su comentario. Muchas gracias.